Olviden por completo todo lo que creían saber sobre el poder mundial. Borren, aunque sea por un instante, las imágenes de portaaviones supuestamente invencibles, de escudos antimisiles impenetrables, de presidentes estadounidenses dictando el destino del planeta desde la oficina oval. Lo que las corporaciones mediáticas están ocultando con un nivel de histeria y censura que no se veía desde la Guerra Fría es que en este mismo momento, en marzo de 2026, el Imperio Occidental acaba de firmar su propia sentencia de debilidad financiera y militar en los cielos del Medio Oriente. Y la señal más patética de ese colapso no es el humo que se eleva desde refinerías incendiadas en Israel, ni los buques de guerra estadounidenses solicitando evacuaciones médicas en el Golfo Pérsico. La verdadera prueba de que la hegemonía atlántica se está resquebrajando viaja ahora mismo por un canal diplomático ultraseguro desde Washington hacia Moscú. Donald Trump, el hombre que prometió fuego y furia, el presidente que aseguró que aplastaría a la República Islámica de Irán en una campaña rápida de 4 semanas, ha enviado un mensaje secreto a Vladimir Putin. Y no se trata de un ultimátum, es una señal de desesperación, un pedido de ayuda de un imperio atrapado en su propio laberinto estratégico y en el peso de una economía cada vez más frágil. Como economista político y observador de la historia material, mi obligación ante ti no es repetir el consenso de los estudios financiados por contratistas de defensa, sino levantar el velo de esta enorme narrativa oficial y analizar con frialdad lo que realmente está ocurriendo. Lo que los grandes medios silencian para no sacudir los mercados es que la llamada Operación Furia Épica no fue el éxito preventivo que Washington presentó ante las cámaras. Fue, en términos estratégicos, el primer acto de una tragedia cuyo desenlace el Pentágono no calculó. Cuando las redes de inteligencia globales comenzaron a registrar los primeros impactos de la respuesta iraní, la denominada Operación Promesa Verdadera 4, quedó claro que algo estructural había cambiado en la correlación de fuerzas militares y financieras del planeta, algo que los analistas pagados por los grandes fondos de inversión no tienen ningún incentivo en explicarte con honestidad. Vamos a diseccionar este momento con bisturí, porque detrás de cada misil hipersónico que penetró los sistemas de defensa israelíes hay una lógica económica, una lógica de clase y una lógica histórica que conecta directamente con el precio que tú pagas por la energía, por los alimentos y por tu seguridad económica cotidiana. Eso es lo que los estudios de televisión no te van a contar esta noche. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo, es imprescindible retroceder a la arquitectura estratégica que Washington construyó durante más de 4 décadas en la región. Hagamos arqueología geopolítica, porque el pasado siempre oprime el cerebro de los vivos. Desde los años 80, el dispositivo militar estadounidense en el Golfo Pérsico se articuló sobre una premisa central. La superioridad tecnológica garantizaría el control de los flujos energéticos y, con ellos, la hegemonía del dólar como moneda de reserva global. Los portaaviones, las bases en Qatar, Bahrein y Kuwait, los sistemas de defensa antimisil Patriot y Aegis, toda esa arquitectura colosal se diseñó para transmitir un mensaje inequívoco a cualquier potencia regional que considerara desafiar el orden unipolar. El costo de la resistencia sería insoportable. Ese sistema funcionó durante décadas porque se enfrentó a adversarios que no habían desarrollado capacidad de respuesta simétrica sofisticada. Pero el Irán de 2026 no es el Irak de 2003, no es la Libia de 2011. Es un Estado que fue sometido a 4 décadas de sanciones brutales, de guerras por delegación, de sabotaje industrial y de presión económica constante. Y en ese crisol de presión extrema, los ingenieros de la Guardia Revolucionaria no diseñaron un ejército convencional, diseñaron una máquina de guerra asimétrica cuya doctrina central era exactamente la contraria a la del Pentágono. No competir en los términos del rival, sino neutralizar sus fortalezas atacando sus puntos ciegos. La lección de Libia en 2011 fue determinante en este proceso. El Kremlin, que cometió el error histórico de abstenerse en el Consejo de Seguridad, confiando en las promesas occidentales de que la intervención se limitaría a una simple zona de exclusión aérea con fines humanitarios. Observó atónito cómo el derrocamiento y asesinato de Muammar Gaddafi destrozó esas garantías diplomáticas y convirtió al Estado libio en un campo de ruinas. Para Moscú, aquella experiencia se convirtió en una lección estratégica que marcó profundamente su política exterior durante la siguiente década y media. Desde entonces, los responsables de seguridad rusos han dejado absolutamente claro que no están dispuestos a repetir ese error. Y cuando Washington presentó la Operación Furia Épica como un golpe de decapitación quirúrgico que desestabilizaría el sistema político iraní, la memoria estratégica rusa registró una señal de alarma inmediata. Lo más perturbador, desde una perspectiva analítica honesta, es que la reacción de Washington era exactamente la que ciertos estrategas en Moscú y Pekín venían anticipando.
La trampa no fue accidental. Fue el resultado predecible de décadas de soberbia estratégica acumulada. Hay otro elemento que el análisis oficial sistemáticamente omite: la estructura interna del sistema político iraní. Washington creyó, con la misma ceguera estratégica que ha marcado a sus think tanks en tantos momentos históricos, que eliminar figuras clave del liderazgo de la Guardia Revolucionaria desestabilizaría el sistema desde adentro. Ignoraron que estaban atacando una estructura política construida durante más de 4 décadas de sanciones, presión y guerra asimétrica. Un sistema diseñado con precisión de ingeniería para sobrevivir exactamente a ese tipo de golpe. Lejos de fragmentarse, el ataque consolidó a los sectores más duros dentro del aparato militar, entregando el control operativo a una red descentralizada capaz de actuar sin depender de una figura visible o de una cadena de mando centralizada. Es la paradoja clásica de la intervención hegemónica. Al intentar decapitar al adversario, fortaleces precisamente a los elementos más radicales de su estructura de poder. Aquí emerge la tesis que raramente se escucha en los estudios financiados por contratistas de defensa. La Operación Furia Épica no fue concebida en el Pentágono para proteger a las familias trabajadoras de Tel Aviv ni para garantizar la seguridad de los marineros en el Golfo Pérsico. Fue diseñada en las salas de juntas de Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Northrop Grumman y General Dynamics para una única finalidad: vaciar los arsenales existentes y generar los contratos multimillonarios necesarios para rellenarlos. Para estas corporaciones, el conflicto en Medio Oriente no es un fracaso diplomático, es una oportunidad de acumulación sin precedentes. Cada misil interceptor del sistema Arrow que se lanza contra un proyectil iraní tiene un costo unitario de entre 2 y 3 millones de dólares. Cada batería Patriot desplegada en zona de conflicto activo representa contratos de mantenimiento que alimentan trimestrales impecables en Wall Street. El complejo industrial militar estadounidense, convertido en la verdadera columna vertebral de la economía de deuda de Washington, necesita de la guerra de la misma manera en que una empresa farmacéutica necesita la enfermedad crónica de sus pacientes. Pero el análisis de clases obliga a preguntar: ¿quién pierde en esta escalada? La respuesta no está en los titulares de Bloomberg ni en los resúmenes ejecutivos de Goldman Sachs. Está en la factura del gas que paga una familia en Renania o en Monterrey, en el precio del fertilizante, que destroza el margen de un agricultor en la Pampa Argentina o en los campos de Andalucía, en el costo del transporte, que aplasta a los trabajadores de la distribución en todo el hemisferio occidental. Cuando el precio del petróleo escala por encima de los $120 por barril, como consecuencia de la presión sobre el estrecho de Hormuz, ese impacto no llega de forma neutral a todas las clases sociales. Los fondos de cobertura especializados en materias primas, los fondos soberanos del Golfo, que mantienen posiciones largas en futuros del crudo, los grandes conglomerados petroquímicos, todos ellos pueden cubrirse, beneficiarse incluso de la volatilidad. Las familias trabajadoras de América Latina, de Europa del sur global en su conjunto, no tienen ese margen. La transferencia de riqueza que se produce en cada ciclo de escalada militar es brutalmente directa, del bolsillo del trabajador hacia los balances de las corporaciones de defensa y de las grandes petroleras. Eso es lo que ningún portavoz del Departamento de Estado te explicará con esa claridad. Mientras Washington intentaba gestionar el caos de su propia creación, la estrategia del bloque multipolar operaba con la precisión de un judo geopolítico. No necesitaban atacar a Estados Unidos directamente. Les bastaba con utilizar la fuerza bruta y la arrogancia del orden unipolar para desestabilizarlo con su propio impulso. La respuesta iraní, la Operación Promesa Verdadera 4, no fue diseñada únicamente para causar daño material. Fue diseñada para demostrar una tesis ante el mundo entero: que los sistemas de defensa occidentales, los mismos que Washington vende como la garantía última del orden internacional, tienen grietas profundas frente a la guerra de saturación electrónica y de enjambres hipersónicos combinados. Cuando esos proyectiles y drones penetraron el espacio aéreo israelí y las zonas de defensa en el Golfo, los sistemas Iron Dome, Arrow, Patriot y las redes navales Aegis se enfrentaron a un tipo de amenaza para la cual no estaban completamente preparados. Los algoritmos diseñados para trayectorias balísticas predecibles tuvieron dificultades para adaptarse a maniobras irregulares en la fase final de vuelo. El resultado fue un número significativo de impactos en infraestructuras estratégicas que el Pentágono tardó días en reconocer públicamente. Pero la dimensión más profunda de esta estrategia multipolar no es militar, es financiera. Ante las sanciones occidentales que intentaron aislar a Irán del sistema SWIFT, China respondió ampliando sus mecanismos de cooperación económica con Teherán a través del sistema de pagos internacional SIPS, diseñado para facilitar transacciones en yuanes. El comercio de petróleo iraní se realiza crecientemente en monedas distintas al dólar.
erosionando de forma gradual pero constante el sistema del petrodólar que durante décadas fortaleció la hegemonía financiera de Washington. Para las naciones africanas, para gran parte de América Latina, para las economías emergentes del sudeste asiático, estos cambios ofrecen algo que el orden unipolar nunca les había ofrecido con genuina reciprocidad: opciones. La iniciativa de la Franja y la Ruta, los nuevos corredores energéticos que conectan Asia Central con los grandes centros industriales asiáticos, los mecanismos de financiamiento multilateral de los BRICS. Todo ese entramado de infraestructura alternativa representa una transformación silenciosa pero profunda de la arquitectura económica global. Estados Unidos enfrenta hoy una contradicción insoluble. Si intensifica las sanciones financieras, acelera la desdolarización y empuja a más actores hacia los mecanismos alternativos de pago. Si levanta las sanciones, admite el fracaso de su herramienta de coacción económica más poderosa. Es una trampa perfecta, construida a lo largo de años con una paciencia estratégica que los think tanks de Washington, obsesionados con el ciclo electoral de 4 años, son estructuralmente incapaces de replicar. Y aquí es donde la complejidad geopolítica exige un análisis honesto que evite simplificaciones cómodas. La República Islámica de Irán no es un modelo de democracia liberal. Su estructura política combina instituciones religiosas con un aparato estatal y militar de enorme peso, mientras que gran parte de su economía está dominada por grandes conglomerados semiestatales conocidos como bonyads, que participan en sectores estratégicos como la energía, la construcción y las telecomunicaciones, con un poder económico y político que no rinde cuentas a la sociedad civil. Organizaciones de derechos humanos han documentado con rigor restricciones a sindicatos independientes, limitaciones severas a la protesta social y controles estrictos sobre la vida política y cultural. Esto muestra que la realidad geopolítica rara vez se divide en categorías simples de buenos y malos. Los estados actúan principalmente en función de sus propios intereses estratégicos y de sus estructuras internas de poder. El análisis materialista no exige que admiremos a ningún actor, exige que comprendamos las lógicas que los mueven. El punto de detonación física de esta cascada se llama Estrecho de Hormuz. Por ese corredor de apenas 33 kilómetros de ancho transita aproximadamente el 20% del petróleo consumido en el planeta. Cuando los mercados de futuros procesan la posibilidad de que ese estrecho quede interrumpido, incluso parcialmente, incluso durante horas, la reacción en cadena es inmediata y brutal. Primero, el precio del crudo Brent escala por encima de los $130 por barril en cuestión de sesiones. Eso no es una proyección académica, es lo que los modelos de riesgo de los grandes fondos soberanos ya tienen descontado en sus simulaciones de escenario adverso. Segundo, cuando el petróleo supera ese umbral, los costos de transporte marítimo global se disparan. Las rutas del Mar Rojo, ya bajo presión desde los episodios de los últimos meses, se encarecen hasta niveles que hacen inviable para cientos de empresas manufactureras mantener sus cadenas de suministro actuales. Tercero, el precio del gas natural licuado, del cual Europa importa proporciones crecientes para compensar la ruptura con los gasoductos rusos, escala en los mercados de futuros de Ámsterdam y Londres con una velocidad que los reguladores energéticos del continente no pueden absorber sin tensión fiscal severa. La industria manufacturera y petroquímica europea, que ya atraviesa un periodo de profunda incertidumbre, recibe un nuevo golpe que obliga a más cierres, más recortes de personal, más reestructuraciones en sectores industriales que Alemania, Francia e Italia construyeron durante décadas. Cuarto, el impacto llega a los precios de los alimentos. Los fertilizantes petroquímicos representan entre el 15 y el 25% del costo de producción agrícola en las grandes regiones productoras. Cuando ese costo escala, el precio del trigo, del maíz, de los aceites vegetales sube en los mercados de Chicago y en los mercados locales de docenas de países que importan su seguridad alimentaria. El precio del pan, el arroz y los bienes básicos puede duplicarse en economías emergentes con monedas ya debilitadas frente al dólar. Quinto, la presión fiscal sobre los gobiernos occidentales se vuelve insostenible. Financiar sistemas de defensa antimisil a un costo de millones de dólares por interceptor, mientras se absorbe inflación energética y se mantienen redes de protección social, genera déficits que se monetizan con emisión o se cubren con deuda a tasas crecientes. Los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años suben su rendimiento. Ese movimiento, aparentemente técnico, encadena un ciclo de presión sobre todos los activos de riesgo globales. Las élites financieras pueden cubrirse con posiciones en oro, en materias primas, en activos físicos. Las familias trabajadoras de América Latina, del sur de Europa, del sudeste asiático, no tienen ese margen. El trabajador, el docente,
El conductor pagan la factura con la calefacción que ya no pueden costear, con las cuotas del préstamo que ya no pueden honrar, con los servicios públicos que los gobiernos recortan para cuadrar el presupuesto destinado al gasto militar. Este debate refleja también una tensión estructural que está reabriendo heridas en las propias sociedades occidentales. En Estados Unidos y en Europa, sectores crecientes de la opinión pública, tanto en la derecha como en la izquierda del espectro político, cuestionan cada vez más las intervenciones prolongadas en el extranjero y sus efectos sobre la economía doméstica. El aumento del costo de la energía y la inflación han reavivado debates políticos internos sobre el gasto militar, las prioridades presupuestarias y el papel del país en conflictos internacionales. La retórica nuclear, que parecía haber quedado relegada al pasado tras el final de la Guerra Fría, ha vuelto a aparecer en algunos discursos estratégicos. La mera posibilidad de que armas nucleares tácticas puedan ser consideradas dentro de escenarios de conflicto regional preocupa a numerosos expertos, ya que incluso un uso limitado tendría consecuencias humanitarias y ambientales devastadoras, cuyo alcance ningún modelo de simulación puede capturar con precisión. Tú, que has llegado hasta aquí, que no has cambiado de canal cuando la complejidad se instaló en el análisis, ya sabes algo que el 95% de tu entorno todavía no ha procesado. Esto no es una crisis regional. No es un episodio de volatilidad geopolítica pasajera que los mercados absorberán en unas semanas. Es el síntoma visible del agotamiento del orden unipolar que se construyó sobre los escombros de la Segunda Guerra Mundial y que Washington administró durante 80 años con una combinación de superioridad militar, dominancia financiera y narrativa mediática. Los tres pilares se están erosionando simultáneamente. Los sistemas de armas que sustentaban la superioridad militar han mostrado sus grietas frente a la guerra de saturación asimétrica. El petrodólar está siendo desafiado por mecanismos de pago alternativos que ya no son proyectos experimentales, sino infraestructura operativa. Y la narrativa mediática pierde credibilidad ante audiencias que disponen de más herramientas analíticas que nunca para contrastar lo que los grandes medios presentan como verdad oficial. Los imperios no caen cuando los invaden los bárbaros, caen cuando sus colonias descubren que el emperador está desnudo, y cuando sus propios ciudadanos comienzan a preguntarse en voz alta si el costo de mantener esa ilusión imperial lo siguen pagando ellos con su trabajo, con su ahorro y con su futuro. Cuando los historiadores económicos del futuro miren hacia atrás al año 2026, señalarán este momento: la operación Furia Épica, los impactos en los sistemas de defensa israelíes, el mensaje secreto de Trump a Putin, como el punto en que la correlación de fuerzas dejó de ser una discusión académica para convertirse en una realidad que los mercados comenzaron a descontar con brutalidad. La pregunta que queda abierta, anidada en los rendimientos de los bonos del Tesoro y en los contratos de futuros del crudo de esta misma mañana, no es si el sistema se va a transformar. Ya se está transformando. La pregunta es si la clase trabajadora global lo entenderá a tiempo para exigir que esa transformación no sea, una vez más, pagada únicamente por los que menos tienen.